Hola Libra, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Si te encuentras constantemente viendo números o palabras que se repiten, es una señal de que estás siendo apoyado, cuidado y protegido divinamente por el universo. Están a punto de sucederte cosas hermosas. Parece ser que estáis divinamente guiados y que muchos de vosotros no sois conscientes de ello. En las relaciones, lo más importante que debes buscar es la coherencia. Cada vez que perdonas a alguien que no es coherente contigo, le estás dando permiso para que vuelva a hacerte daño. Te mereces algo mejor. Parece ser, Libra, que muchos de vosotros estáis siendo demasiado buenos, pero poco coherentes, ¿no? Si sabéis que hay una persona que no se comporta como debería, una persona que siempre os hace daño, que hace cosas que no están bien, pues, oye, ¿no te parece que quizás ya va siendo hora de ponerle límites? ¿Ya va siendo hora de decir, oye, hasta aquí hemos llegado? Yo entiendo que esto no será para todos, puesto que es una lectura general, ¿vale? Pero para el que le resuene, pues la verdad es que yo lo tendría muy en cuenta. Vamos allá con el tarot, a ver qué quieren decirnos. Hoy traigo un tarot bastante curioso. Es un tarot que me recomendó una persona especial para mí, la verdad. Fue bastante curioso, ¿no? Porque empezó siendo un seguidor del canal y acabó convirtiéndose en un amigo más. No sé si es por eso o por qué, pero la verdad es que siempre que lo utilizo me da como una energía muy interesante. Así que vamos allá y espero que disfrutéis conmigo. El 9 de Pentáculos me habla de una persona que es independiente, autosuficiente, que a pesar de las dificultades o las adversidades que le ha puesto la vida, que sigue hacia adelante. Esa es la energía que me habla de ti. Esa es la energía que quiere abrir tu lectura en el día de hoy. Yo sé que algunos me diréis, Asier, ojalá sea así, me cuesta mucho hacer esto, me cuesta mucho hacer lo otro. Creerme que si ha abierto con esta carta es porque sois más que suficiente, más que, o sea, ¿cómo decírtelo? Que me estoy haciendo un lío con mis propias palabras. Que estáis más que preparados, ¿de acuerdo?, para superar las dificultades, los miedos y los bloqueos que se antepongan en vuestro camino. Que no tengáis miedo, que os valoréis más. Algunos de vosotros habéis tenido como, digamos, esa energía, esa sensación de escasez, como que os falta algo, ya sea economía, ya sea compañía. Me viene muy marcada la sensación, la energía de que podáis tener esa concepción, ¿no?, de que os falta algo. Sea lo que sea que te mantiene preocupado en ese ámbito, me dicen pues que es algo que se va a solucionar. Sobre todo en lo económico, veo que empieza a haber una estabilidad. Muchos de vosotros vais a estar sanando heridas, arreglando problemas, dificultades. Básicamente lo que me está mostrando Libra es que vas a atravesar momentos de cambios, momentos de avance, y que realmente os vais a estar dando cuenta de que sois personas independientes, autosuficientes y sobre todo capaces de todo. Seis de Pentáculos y 4 de Bastos, ambas cartas invertidas. Muchos de vosotros no estáis tranquilos, os noto inquietos, desganados, desilusionados en muchos casos. Tenéis la sensación de que habéis perdido una batalla,
de que la victoria se os escapa de las manos. Esto podemos traducirlo con una energía, con una sensación de frustración. Como que hay algo que sientes que lo has perdido, que sientes que ya no puedes hacer nada y que lo único que te queda es resignarte. Para algunos estamos hablando de una relación, porque lo estoy viendo. Y para una inmensa mayoría me habla de una oportunidad económica o laboral. Me dicen las cartas que no hay mal que por bien no venga y que en esta vida todo sucede por algo. A ver, me dice que te saco una carta de aquí. Dame un mensaje para Libra, por favor. Mira, ahí lo tenemos. Dazos, considerar, insensato y durar. Es como que os están haciendo un pequeño llamamiento a que os penséis las cosas antes de actuar, a que planeéis las cosas y que antes de tomar una decisión miréis los pros y los contras. Yo siento como que algunos de vosotros estáis a punto o tenéis en mente tomar una decisión que podría llegar a marcar un antes y un después de vuestras vidas. Y las cartas me dicen que seáis coherentes, que no seáis impulsivos y que antes de actuar planeéis. Muchos de vosotros tenéis dificultades. Parece ser incluso que hay como cierta rivalidad con vosotros. Yo esto lo veo sobre todo en el ámbito laboral. Como que estáis intentando avanzar, conseguir un puesto, un aumento, un ascenso, un cambio, una mejoría. Y que hay ciertas personas pues que también lo quieren y rivalizan con vosotros. Pero que sepas que tú eres el que sale aquí ganando. Tú eres el que obtienes la victoria. Mensaje para ti, el cual te recomiendo que repitas conmigo. Mensaje de empoderamiento. Confío en mi inteligencia. Todo lo que ocurre allá afuera es solo un reflejo de mi propia forma limitada de pensar. La verdad es que sí, así es. Nuestra mente es más poderosa de lo que pensamos. Si somos personas negativas, bloqueantes, difícilmente conseguiremos nuestros propósitos. Pero si por lo contrario creemos en nosotros, confiamos en nuestras posibilidades, atraemos y abrimos caminos. Así que en definitiva lo que te están diciendo las cartas es que tendrías que ser un poquito más positivos, creer un poco más en vosotros, en vuestras cualidades, en vuestras capacidades, para llegar a materializarlo y hacerlo realidad. Que dejéis esas barreras, esos miedos, que siento que muchos de vosotros os ponéis siempre. Ha llegado la hora de que te levantes, de que te alces con más fuerza y poderío que nunca. ¿Por qué? Porque eres totalmente capaz de conseguir lo que quieras. Y como te dije en el inicio de la lectura, recordaros que estáis siendo divinamente guiados. Si veis números que se repiten, palabras, mensajes, estar atentos porque no estáis solos. Nos vemos, corazón. Espero que te haya gustado la lectura y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita.
Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y te deseo que tengas un día maravilloso y lleno de bendiciones. Te quiero, cielo. Nos vemos.